Y bueno, y vamos a hablar de las emociones. Lo primero que quiero preguntarte es, vamos a romper esos mitos sobre las emociones. ¿Y por qué crees que culturalmente hemos aprendido a reprimir nuestras emociones? Yo creo que hemos aprendido a reprimir las emociones por un estigma social que desde pequeño nos lo han enseñado. Y es que parece ser que darse la oportunidad de sentir es sinónimo de vulnerabilidad, es sinónimo de debilidad, es sinónimo de alguien incapaz quizás de responder de una manera que la sociedad espera y que se ha predicado a través de ciertos mandatos o ciertas frases como los hombres no lloran, el que se enamora pierde. Si usted muestra debilidad y muestra todo lo que siente, entonces se van a aprovechar de usted. No diga todo lo que siente porque después la gente lo va a ver mal. Entonces creo que viene una serie de enseñanzas de hace mucho tiempo atrás e inclusive todavía escucha uno por ahí algunos papás, algunos tíos que dicen, no puedes llorar, no puedes expresar. Entonces, creo que la razón principal, Alba, es que si usted expresa lo que siente y expresa y deja ver sus emociones, está siendo débil y vulnerable frente a los demás. Y es un asunto bastante, bastante equivocado. Pues sí, porque es que no podemos guardarnos todo esto que sentimos. Bueno, ya me dijiste esos mitos dañinos que hemos escuchado sobre sentir demasiado. Es que sentir demasiado no necesariamente es doloroso, ¿cierto? Porque a veces yo también puedo sentir demasiado frente a la alegría. Yo a veces puedo sentir demasiado frente a la sorpresa. Yo a veces puedo sentir demasiado frente al amor, que es un sentimiento muy bonito. Yo puedo a veces sentir demasiado frente al gusto de conocer a alguien o de comerme algo, ¿cierto? O de una muy buena experiencia. Yo creo que el sentir mucho no es problema. Creo que el problema es no saber qué hacer con lo que sentimos, porque a veces no somos educados para poder manifestar mis emociones. Hoy en día la inteligencia emocional nos dice totalmente lo contrario. Evitar las emociones es imposible, evitar sentir es imposible. Yo creo que lo que deberíamos aprender es cómo reaccionar frente a cada emoción, y es lo que Ujú. se conoce como inteligencia emocional. ¿Y cómo nos afecta el no podernos expresar, el no poder dar nuestras emociones? Porque ya hemos dicho que nos han dicho que no sabemos cómo expresarlas, no sabemos cómo sentirlas, pero ¿cómo nos afecta cuando nos las comemos todas, cuando las guardamos? Obviamente hay emociones mucho más fuertes que otras, pero voy a hacerlo bajo un ejemplo e inclusive una analogía que queda perfecta. Yo creo que la mayoría de nuestros televidentes y nuestros oyentes conocen qué es una olla a presión. Esa olla en la que se mete a veces cierto tipo de comida y que la ponemos en la olla a presión para poder ablandarla. Y llega un punto en que la olla se llena tanto de gas que no nos queda otra que subir la válvula para que ese gas vaya saliendo de a poco. La pregunta sería, ¿qué pasaría si no le subimos la válvula a la olla? Seguramente le ha pasado a más de una persona y la olla explota. Y cuando explota, sale carne, frijoles y ensucia la cocina y se ensucia la casa e inclusive es un peligro para quien esté cocinando porque la tapa también le puede hacer daño, inclusive la misma olla. Pues las emociones funcionan de alguna forma similar, ¿cierto? Cuando no expresamos emociones, las reprimimos, las contenemos y el cuerpo se enferma. Hay una creencia equivocada, Alba, de algunas personas que refieren que controlar emociones es reprimir emociones y es totalmente falso. Reprimir emociones es un asunto muy peligroso. Hay una frase por ahí que menciona que cuando usted no habla, el cuerpo habla por usted. Pregúntese, por ejemplo, por qué a veces se le inflama el colon. Pregúntese, por ejemplo, por qué a veces no puede dormir. Pregúntese, por ejemplo, por qué a veces salen llantos sin razón alguna, esas lágrimas grandotas que salen sin razón alguna. Y quizás la respuesta en esos interrogantes que acabo de mencionar tiene que ver con la represión de las emociones. Definitivamente las emociones hay que expresarlas, hay que manifestarlas, porque si no le va a pasar como le sucede a a la olla a presión cuando usted no levanta la válvula. Y dijiste algo muy interesante, cómo expresarlas, cómo reconocerlas, aceptarlas, soltarlas y ser feliz, porque de eso se trata. Claro, yo creo que un principio básico es aceptar que tenemos emociones. Y creo que el asunto podría ser direccionado de la siguiente forma. Somos seres humanos que estamos hechos no solamente de la parte fisiológica, la parte biológica, que estamos hechos no solamente de la parte mental, que son nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras imaginaciones,
que no estamos solo hechos de comportamientos, esos movimientos que constantemente hacemos delante de las personas, por ejemplo, sino que también tenemos unas reacciones, unos impulsos que son automáticos, que usted no planea y tampoco puede controlar. Y esos impulsos, esas reacciones que son automáticas se llaman emociones. Eso como primer punto. Como segundo punto, yo creo que es importante que también reconozcamos que cada emoción trae un mensaje. A veces no queremos estar tristes, pero no se imaginan la sabiduría que tiene la tristeza. A veces no queremos estar enojados, pero no se imaginan la sabiduría que trae el enojo, como también la sabiduría que trae el amor, que trae el miedo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en la medida en que reconocemos que también somos emocionales, que no controlamos las emociones, sino que ellas surgen de forma automática, y tres, le encontramos el mensaje que cada una de ellas nos trae, con seguridad que también vamos a aprender a expresarlas de una forma tal no nos lastimemos a nosotros mismos ni tampoco lastimemos a los otros. Pero cuando empezábamos la charla, tú decías que nos han enseñado muchas veces, y es este Ujú, tema de que si demostramos nuestras emociones, nos volvemos vulnerables ante otras personas. Entonces, lo que hacemos, ujú. la mayoría, es que ponemos unas barreras, primero para no aceptar lo que sentimos, no demostrar lo que sentimos, pero también ponemos esas barreras para que no nos hagan daño. ¿Cómo luchar entre las emociones y una vulnerabilidad sana? Sí, y me parece muy interesante la pregunta porque ese asunto de lo que la sociedad nos enseña y que de alguna forma seguimos, dadas las instrucciones, tiene un objetivo y es encajar. A veces hacemos lo que la sociedad nos dice para poder encajar, para poder estar en un grupo, para pertenecer a un gueto e inclusive para buscar aprobación de los otros. Entonces, en la medida en que yo no le lloro al tío, que me dice que los hombres no lloran, o en la medida en que yo no expreso el enamoramiento que siento por alguien porque la sociedad me lo dice, siento que lo estoy haciendo bien porque la sociedad lo aprueba. Entonces yo creo que un asunto muy importante ahí sería aprender también a renunciar a tener que encajar con base en ciertas normas que nos obliga la misma sociedad. Y dos, ser muy honesto con nosotros mismos. Es decir, en la medida en que siento la emoción, en el momento en que la vivo, ¿por qué no expresarla de la forma inclusive como la estoy sintiendo? Un ejemplo de ello, el tema del amor. El que se enamora pierde. La pregunta sería, ¿y qué pierdo? Si le digo a la persona que me gusta, que me atrae, que me siento muy bien, que es una muy buena compañía, ¿qué podría perder? Para poder ahí también discutir esa creencia que el que se enamora pierde. Si me incomoda lo que tú estás diciendo, si me incomoda lo que tú estás haciendo conmigo y a través del enojo yo defiendo y pongo límites, ¿por qué no expresar el enojo que siento cuando está pasando lo que está sucediendo? Obviamente lo que tengo que aprender es cómo expresar ese enojo, que no lastime a los demás y tampoco que me lastime yo mismo. Si estoy triste porque perdí a alguien, porque se me fue alguien, porque tenía una relación muy importante y esa relación llegó a una ruptura o porque me abandonaron, ¿por qué no expresar que me siento mal y que me siento triste porque alguien muy valioso para mí se fue? En el momento en que yo lo expreso, no estoy siendo débil, no estoy siendo menos que los demás. Y además estoy siendo sincero conmigo mismo. Además que estoy sacando algo que estoy sintiendo. Le estoy levantando la válvula a la olla a presión. De no hacerlo, inclusive me puedo enfermar. Entonces yo creo que la lucha quizás puede ser entre lo que dice la sociedad y cómo yo me puedo sentir mejor. La sociedad me insiste para que yo encaje en esa sociedad, pero yo también a veces prefiero ser yo mismo para sentirme bien conmigo mismo en la medida en que yo expreso lo que siento. ¿Y no será también que a veces no expresamos lo que sentimos por orgullo? Sí, el orgullo más conocido inclusive como vergüenza. Yo creo que la vergüenza y el orgullo a veces nos permite pensar que nos están evaluando negativamente. Entonces trato de disimular, trato de encajar, trato de hacer ciertas cosas para que no me evalúen de forma negativa. Entonces quizás, vuelvo otra vez a lo que mencionaba ahora, quizás no expreso lo que siento porque quedaría mal ante la sociedad. Eso es orgullo, eso es vergüenza, que es otra emoción. Yo creo que la inteligencia emocional lo que nos invita es que reevaluemos ese quedar mal. Porque como lo acabo de mencionar, yo no sé cómo quedaría mal si expreso quizás que una persona me cae muy bien, que una persona me gusta, o yo no sé cómo quedaría muy mal si yo logro expresar que me siento incómodo con lo que está pasando. Algunos dirían, no, Omar, lo que pasa es que si lo expresas no te vuelven a invitar a la finca. Si lo expresas, no te vuelven a llamar. Si lo expresas, no te van a dejar en visto. Entonces, claro, vienen unas consecuencias sociales que muchos no estarían dispuestos a afrontar. Porque, repito, la sociedad nos lleva a un punto tal de que busquemos la manera de encajar. Y si no encajamos, pues obviamente va a haber un rechazo social. Entonces, yo creo que la disputa, Alba, ahí es, otra vez,
en si bien quiero lograr que la sociedad me acepte o me la juego, pues buscar yo sentirme bien a la hora de expresar todo aquello que siento. La cuestión es que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Exactamente. Hay una sola cosa que Dios, en medio de su poder y en medio de su sabiduría, no ha logrado con los seres humanos. ¿Y saben qué es? Caerle bien a todo el mundo. Si Dios no ha podido, porque a muchas personas no les cae bien, ¿lo vamos a lograr nosotros? La Así cuestión es. es cómo nos vemos nosotros mismos hacia los demás y cómo empezar a trabajar esas emociones, porque en el fondo también veo que es una emoción de rechazo, ¿no? O sea, cómo lidiar con ese rechazo cuando expresamos nuestra emoción, sea la ira, el amor, la tristeza, eh, la depresión a veces, no sé si la depresión exactamente, bueno, ya que es como una tristeza más profunda, ¿no? Así Pero es. cómo lidiar con ese rechazo. Pero ¿sabes cuál sería una muy buena respuesta, Alba? Eligiéndome. Es decir, yo creo que cuando uno da respuesta a las emociones y está en sociedad, uno tiene como unos milisegundos ahí, unos espacios para uno pensar, ¿qué quieres elegir? ¿Caerle bien a Alba o quieres elegir sentirte bien contigo? Sin lastimar a nadie, valga la aclaración. Pero yo creo que constantemente la inteligencia emocional nos invita a eso. ¿Qué quieres elegir? ¿Caerle bien a tal persona o quieres elegir sentirte bien contigo? Hoy en día, por ejemplo, las personas que sufren de fobia social, ese miedo constante a ser evaluado ante los demás, pero se sienten muy mal cuando salen, cuando están frente a los otros, cuando son observados, ¿de acuerdo? Pero cuando también se quedan solos, se sienten peor, porque a veces empiezan a hacer como esa recapitulación de lo que pude haber hecho, de haber levantado la mano sabiendo que conocía la respuesta, de aquello que se quedó pendiente por decir y que quizás tuve la posibilidad de hacerlo. Entonces uno dice, a la final te sientes mal con los demás, pero también te sientes mal contigo mismo por no haber expresado la emoción. Entonces yo creo que la respuesta concreta, Alba, es aprender a elegirme, aprender a que yo soy importante, aprender a que tengo cosas importantes para decir y para expresar. Y eso que yo tengo para decir es supremamente valioso para mí. Y creo que en la medida en que me elijo, ¿cierto? También busco sentirme un poco mejor exponiendo y expresando lo que yo siento. ¿Y cómo, pero qué señales cuando tú estás hablando con el esposo, con tu hijo, con un amigo, con un compañero de trabajo, con una amiga, tú puedes empezar a ver que esta persona está reprimiendo sus emociones y que a veces uno lo ve y la persona no lo ve, daña sus relaciones personales, relaciones laborales? ¿Cómo podemos detectar esas señales y en un momento dado lanzarle como un salvavidas para ayudarlo a salir de allí? Inclusive me gusta también la pregunta, Alba, porque se nota mucho a veces en las conversaciones, sobre todo en conversaciones familiares y de pareja. Yo creo mucho en esto, Alba, de que cuando tú y yo estamos conversando y en la medida en que hablamos, en el momento en que tú te enojas, es porque no tienes más argumentos o no tienes forma de expresar lo que estás sintiendo. El enojo es una forma de expresar miedo a decir lo que realmente siento. Entonces, cuando las personas se ponen cuando ponen esas barreras o se inventan unos escudos muy personales y que los representan a través del miedo, quizás ahí se logra notar que hay un problema de inteligencia emocional, que hay un problema de expresividad, pero en el fondo, fondo lo que hay es un miedo terrible. Generalmente detrás de la ira, generalmente detrás del enojo, hay un miedo a expresar mis propias emociones. Uno, porque de pronto considero que no son importantes. Dos, porque considero que cuando las exprese voy a recibir rechazo. Y tres, porque no me van a aprobar. Además de que me van a rechazar, no me van a aprobar y yo necesito de la aprobación. En las conversaciones familiares y de pareja o de personas cercanas, yo creo que una clave muy importante para incitar al otro, impulsar al otro a que exprese sus emociones, es preguntarle: Alba, no sé si me entendiste lo que te acabo de expresar, pero me gustaría conocer tu opinión. Animarle a que lo diga. Entonces, a veces también es una manera, y que inclusive lo podemos hacer a través de otra emoción que se llama la compasión. Cuando uno habla de la compasión, que me parece una emoción que es muy bonita, la compasión tiene que ver con esa capacidad que yo tengo de comprender al otro, no de enjuiciarlo, sino de comprender lo que le está pasando y lo que te sucede. Entonces, no es regañar, no es insistir de forma obligada, no es con ira, que a veces los papás lo hacen. Diga pues lo que siente, pero diga algo, pero diga lo que quiera decir. No, no es así. Tiene que ser con compasión, tiene que ser con comprensión.
Y repito, siempre dándole a entender al otro que lo que tiene para decir es supremamente valioso. Y cómo también nos validamos nosotros mismos, porque es que eso es una lucha a veces muy brava en la cabeza que tenemos. Yo creo que un primer asunto es reconocer que tengo habilidades y que tengo limitaciones. Entonces, por ejemplo, posibilidades de que a mí no me dé susto hablar en público. Y uno dice, ¿por qué no te ha de dar susto? Posibilidades de que yo quizás no exprese con claridad lo que quiera expresar, todas. Posibilidades de yo no decir o de decir más bien algunas cosas que no me gustan, algunas cosas que me enojan. Entonces, en la medida en que uno va viviendo y va teniendo experiencias, uno se va aprendiendo a conocer, pero también muy importante, tiene que aprender a reconocerse. Entender mis propias emociones me ayuda a la regulación emocional. Entonces, por ejemplo, la comunicación asertiva, la posibilidad de decir lo que siento, pero sin dañarme y sin dañar al otro. Posibilidades de decir esto no me gusta o esto no lo quiero. Creo que cuando surge la emoción en cada uno de nosotros, es totalmente válido hacernos la pregunta, ¿qué me estará queriendo decir esta emoción? Por ejemplo, cuando estoy triste, ¿qué me quiere decir la tristeza en este momento? ¿A quién perdí? ¿O qué me hace falta? ¿O si me siento abandonado? Cuando esté enojado, pregúntese de qué se está defendiendo. Y búsquese en su cabecita, búsquese en su mente, pero póngalo en primera persona, siempre, siempre. Cuando estás ansioso, pregúntate qué estás anticipando que estás ansioso. Cuando tienes miedo, pregúntate qué puede pasar o qué te podría pasar que estás sintiendo miedo. Entonces yo creo que son interrogantes, Alba, que uno se podría hacer en primera persona, conociendo cada mensaje que cada emoción nos trae, porque ellas no son nuestras enemigas, al contrario, las emociones son nuestras amigas que nos ayudan a aceptarnos y a sobrevivir a cada situación que la vida nos trae. Y ese autorreconocimiento a lo mejor nos puede llevar mucho más atrás de haber vivido a veces un trauma, un rechazo o una situación que no fue agradable y que me hace reaccionar de esta manera. Claro, Alba, inclusive es una discusión que también tenemos los psicólogos porque algunos hablan de heridas del pasado y a mí no me gusta la palabra heridas porque nos hace pensar que estamos enfermos desde chiquitos. Yo prefiero llamarlo aprendizajes. Y un aprendizaje muy simple que se da mucho en nuestra cultura es, Alba, es que desde chiquitos nos obligaron a que teníamos que ser buenos estudiantes y sacar 5 en todo. Alba, es que desde chiquitos la profesora nos castigaba delante de los compañeritos y a muchas personas las pusieron de pie al frente con las manos arriba. Alba, es que los domingos a veces las familias se reunían y en la familia contaban todas las quejas de las cosas que uno había hecho durante toda la semana. Véala cómo está, ahí está riéndose. Si usted viera, ahí tiene la cama desarreglada, por allá los calzones enrollados, las medias por allá, vea como es de cochina. Y empieza como esa historia, algo avergonzante delante de toda la familia. Entonces traemos una cantidad de aprendizajes de atrás, y hoy se podría explicar por qué a veces somos tan tímidos o tan temerosos. Entonces creo que si son aprendizajes que tuvimos desde pequeños, el reto hoy en día es que los desaprendamos y aprendamos cosas nuevas. Pero entonces no yéndonos al juicio propio, sino más bien a la comprensión y al entendimiento porque somos como somos hoy. ¿Cómo podría ser esas etapas de empezar a reconocer los aprendizajes, las emociones, liberarnos del juicio, liberarnos del rechazo y ser feliz? Es un trabajo, Alba, que definitivamente lo asemejo mucho a lo que ustedes, las mamás, hacen con los niños. Cómo los van cuidando, cómo los van protegiendo, cómo los van levantando de una forma muy cuidadosa, amorosa. Yo creo que nosotros mismos deberíamos ser así. Es decir, venga, sentémonos un ratico y ven y hablemos tú y yo. Tú y yo es conmigo mismo. Y uno dice, vení, conversemos un poco sobre esa incapacidad que vos tenés de que cuando te hablan de cosas y no sabes responder, te sentís bruto. ¿Por qué no conversamos un poquito vos y yo, se dice uno mismo, sobre eso? ¿Eso de dónde viene? Y uno empieza a rememorar asuntos del pasado cuando el papá lo ponía a uno en esas situaciones, por ejemplo. Venga, hablemos un poquito, ¿qué tal si hablamos un poquito de esa sensación que usted tiene de que no solamente es bruto, sino que ante los demás sentís que no vales nada o que vales muy poco? Venga, miremos de dónde viene esa autoimagen o esa autoestima que tienes hoy en día. Eso ayudaría mucho, conversar consigo mismo. Dos, pues como psicólogo siempre he recomendado, Alba, la psicoterapia. Ir ante el psicólogo no es estar enfermo, o uno no va al psicólogo porque está enfermo. Creo que el éxito de toda terapia es la posibilidad de autoconocerse.
Y en la medida en que uno se autoconoce, aprende a lidiar consigo mismo. 3, pregúntese cuáles son las emociones que más le joden la vida a usted. Entre lo que es el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la culpa, la ansiedad, la vergüenza, el amor, la sorpresa. ¿Cuáles son las emociones que a usted más lo molestan, más le joden la vida o más le amargan la vida? Y tratar otra vez, como lo decía ahora, de preguntarse cuál es el mensaje que esa emoción le quiere traer. Y 4, entre otras más, que me parece es muy importante, hacer un posgrado de expresión emocional. Todos los que nos están escuchando, las emociones están ahí para quedarse, pero también están ahí para expresarlas. Si usted no expresa sus emociones, se lo juro que se va a enfermar. ¿Cómo crear un espacio seguro para uno mismo? Porque muchas mamás, sobre todo personas que siempre están súper ocupadas, dicen, es que no tengo tiempo para sentarme con mí, yo con yo, no tengo tiempo. ¿Cómo armar ese espacio seguro para tomarse, no sé, 15 minutos, media hora para hablar con uno mismo? ¿Y cómo empezar? Porque ese autoconocimiento a veces no es fácil dar ese primer paso. Sí, yo creo, Alba, que decir que no tener tiempo para mí es como andar en un carro y decir que no tengo tiempo para tanquear. Vas en tu vehículo y uno dice, ¿por qué no tanqueas? Y tú dices, no, no tengo tiempo porque voy a la carrera. Usted sabe qué le pasa si usted no tanquea. Yo creo que con el mundo emocional pasa exactamente igual. Decir que no tengo tiempo para mí, ¿sabes qué traduce eso? Como que prefiero dedicarle tiempo más a lo de afuera, a los otros, al trabajo y a todo lo demás que a mí. Entonces, de entrada ya está transmitiendo ahí una sensación de abandono consigo misma, ¿cierto? Eh, Quizás también preguntarse qué es lo que no me hace sacar tiempo para mí. Todos tenemos muchas cosas para hacer. No conozco la primera persona que, inclusive las personas que no hacen nada, dice que tienen mucho para hacer. Entonces yo creo que todos tenemos muchas cosas para hacer. Por lo tanto, no sería como la disculpa más adecuada. No, yo creo que tiene que ver con un asunto de amor propio. Vuelvo otra vez al tema de los hijos. Ujú. Las mamás y los papás cuando están enamorados de sus hijos, sacan tiempo para sus hijos. Las parejas, cuando estamos muy enamorados y muy tragados, sacamos tiempo para nuestras parejas. No sé, los jefes cuando quieren a sus empleados, sacan tiempo para los empleados. Yo creo que es un tema de amor propio. Yo creo que el asunto ahí, la ecuación perfecta es, si usted se quiere, si usted se ama, si usted se valora, la lógica le diría a uno que usted tendrá y sacará tiempo para usted en la medida en que usted se considera importante. Es que el amor empieza por casa, Alba. ¿Cómo voy a decir que te amo si no me amo yo mismo, no? ¿Cómo voy a considerar importante la vida si no me considero importante yo? Y en la medida en que yo me doy, tendré la posibilidad también de dar a los otros. Entonces creo que es una disculpa más, eso de que no tengo tiempo para mí, es una disculpa más para no ocuparme de mí y más bien preferir ocuparme del otro. Le dejo un interrogante para que usted mismo se haga o usted misma se haga. ¿Me quiero o tengo algo en contra mía? Y creo que eso le ayudaría mucho a determinar si realmente es falta de tiempo para usted o es otro tipo de cosas. Y ahí, pues, definitivamente necesitamos siempre la ayuda de alguien que nos ayuda a desenredar ese mar de emociones que a veces no están bien canalizadas. ¿Sabes otro punto que me parece muy importante, Alba, antes de que Ah, sigas con la otra pregunta? El espacio de la oración. Para mí, la oración no es más que una conversación que yo tengo con Dios y conmigo mismo. Es decir, cuando yo le agradezco a Dios lo que me dio en el día de hoy, también estoy haciendo un balance de lo que fui hoy. Cuando yo le ujú. agradezco a Dios todo eso que recibí hoy, es creo que un medio a través del cual yo puedo también dedicarme tiempo es a través de la oración. Y qué bonito porque siempre lo decimos en ese programa, que para tener éxito, sobre todo en este tema de salud emocional, el componente espiritual siempre es muy importante. Muy importante. Y está más que demostrado, inclusive en el tema de la prevención del suicidio, ahí han salido varias investigaciones que refieren que tener espiritualidad y vivir una espiritualidad se ha convertido en un factor protector al suicidio y han comparado con poblaciones que no viven esa espiritualidad y se han dado cuenta que realmente la falta de espiritualidad es un factor de riesgo a la conducta suicida. Entonces creo que también la ciencia lo ha demostrado. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te ha enseñado tu propia historia emocional como profesional y como ser humano?
A mí mi propia historia me ha enseñado una cosa que me encanta, y que obviamente lo sigo aprendiendo, y que definitivamente en la vida lo que hay que buscar es aquello que te emocione, porque ya llega uno a un punto en que ya deja de rechazar la emoción, ya deja de considerarlas nuestras enemigas y más bien la vinculo a la propia vida. Y un asunto a través del cual lo he descubierto es valorar las cosas sencillas y simples de la vida. Por ejemplo, la sensación de caminar. Me parece una cosa fantástica y me emociona. Y si llevo los audífonos escuchando algún podcast o escuchando música y caminando en un sitio tranquilo, esa emoción es deliciosa. Pero a veces también el exponerme a programas como este o a exponerme en público, esa sensación de miedo, de ansiedad, también es emocionante, obviamente, y es deliciosa. ¿Cierto? Uno escucha grandes artistas que llevan mucho tiempo cantando y algunos dicen, sería muy triste el día que yo salga a un concierto a cantar y no me dé susto. Qué rico los domingos, los que vivimos fuera de casa, familiar, qué rico los domingos ver a mi mamá sonreír. Eso es emocionante, eso da mucha alegría. Qué rico decirle a una persona que me agrada, que me gusta. Y no tiene que ser el enamoramiento típico, sexuado, no. Pero qué rico mirar a Alba a los ojos y decirle, Alba, te quiero. Y que cuando Alba me sonría, eso me emocione, ¿de acuerdo? Y mira que son cosas muy simples. El hecho de estar vistiéndote, Alba, y tener la posibilidad de ponerte unas medias. Nadie le da el valor a las medias que tienen. Sí, Na- total. nadie le da importancia a las medias. Y uno mira las medias, es una vaina fundamental para uno vivir. Pero cuando uno se las pone, uno dice, uy, esto es fundamental. Entonces creo que la vida me ha llevado a que en las cosas simples, digámoslo así, de la vida cotidiana, buscar emocionarse es una cosa genial. Ver una película dramática y llorar con la película, eso me parece genial también. Es una emoción fantástica. A veces, inclusive, tener la posibilidad de avergonzarte frente al otro. Entonces uno dice, ay, perdón, perdón, no quise decir eso, ofrezco disculpas, también es una emoción. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que la vida me ha llevado poco a poco a que definitivamente una manera de encontrarle sentido es emocionarse con aquellas cosas simples que la vida cotidiana nos da. ¿Y cómo podemos vivir una vida sin filtro? O sea, una vida tal cual como nosotros somos, con nuestras emociones. ¿Cómo podemos ser así? Como un niño, porque prácticamente sería vivir como, volver a ser como un niño. Yo no lo pondría como una meta. Vivir sin filtros también traería una serie de consecuencias que dependiendo al estilo de personalidad de cada quien, pues daría o no daría. En mi caso particular, no, yo sí prefiero tener filtros a la hora de comunicarme con la sociedad o con el otro, porque si me dejo llevar por la ira puedo hacer daño y eso me puede llevar a la cárcel. Porque si me dejo llevar quizás por los celos y por la desconfianza, eso me puede llevar a un acto violento, a la ruptura con personas amorosas y queridas. Debemos aprender a expresar emociones, no controlarlas, pero sí expresar emociones. Cuando te enseño algo, cuando te instruyo algo y me da rabia porque no alcanzas a aprenderlo tal como yo considero, tengo dos opciones. O te grito, te insisto, te enjuicio, ¿cierto? O por otro lado, busco la forma de regular esa emoción, ¿cierto? Y en vez de insistir en que aprendas, es preguntarte qué te tiene desconcentrada, que no te deja aprender. O cómo ha sido tu mañana hoy, Alba, que seguramente estás cansada, qué es lo que no te deja hoy procesar lo que te estoy tratando de instruir. En los temas amorosos pasa igual. A veces en el amor también hay que poner límites, ¿de acuerdo? Uno a veces dice, yo te amo con todo mi corazón, pero también tengo que expresar lo que no me gusta de vos, porque si no lo hago, esto va a reventar por otro lado. Entonces yo en el amor también le puedo poner límites. Cuando soy ansioso, ¿de acuerdo? A veces busco la forma en que la gente no se dé cuenta que yo soy ansioso. Si me dejo llevar por la ansiedad, me paralizo. Pero si le cuento al otro o si le cuento a las personas que tengo al frente que estoy muy ansioso, eso me ayudaría a regular esa intensidad emocional que estoy sintiendo en un momento determinado. Si estoy triste, Alba, si me siento o me encuentro triste porque perdí algo valioso, pues yo también tengo que comprender en que debo expresar mi tristeza, pero no la puedo expresar con ira, que a veces también se confunden ese tipo de cosas. Uno dice, en vez de estar bravo, ¿por qué no le cuentas a esa persona que te duele mucho lo que ha pasado?
que estás decepcionado, que esperabas unas cosas distintas. Yo creo que sí hay que ponerle filtro a la emoción en cuanto a la expresión emocional, porque las emociones son totalmente impulsivas, ¿cierto? Las emociones vienen con toda. De hecho, a nivel neurológico, no sé si nos da tiempo, Alba, a nivel neurológico, cuando esa estructura cerebral que maneja las emociones nos secuestra, no nos deja pensar. Cuando tú estás demasiado ansiosa, no piensas, sino que tienes que actuar. Cuando estás irascible, no piensas, sino que actúas. Cuando estás con mucho miedo, no piensas, sino que actúas. Porque la emoción, si nos pone a pensar mucho, nos podemos causar daño. Imagínate tú pasando la carretera en medio de tantos carros y que te pongas a pensar la velocidad con la que vienen los carros. De aquí que pienses y deduzcas, pues el carro te va a atropellar. Como la emoción a veces no nos permite pensar, sí tenemos que aprender a regularlas para aprender, repito, a expresar la emoción, no a controlarla ni a evitarla, sino la inteligencia emocional nos enseña es a regular la expresión de las emociones. Cuando tú tienes una inteligencia emocional desarrollada, pero te ves con un compañero de trabajo o con otra persona que su inteligencia emocional, su salud emocional, que es más bonito llamarla así, no la tiene desarrollada. Es una barbaridad hablar con esa persona. Es que hay que tener mucha paciencia. ¿Cómo podemos tratar de encaminar a esa persona a que entienda un poquito el controlar sus emociones? Compasión. Tener compasión con el otro no es tener lástima con el otro. La lástima nos lleva a que nos distanciemos considerando de que yo soy más que tú o que tú eres menos que yo y que algo puedo hacer para ayudarte. No, en la compasión lo que nos permite es conexión. La compasión a lo que nos lleva es a reconocer quizás el sufrimiento del otro. Entonces, por ejemplo, cuando tengo cierta capacidad de inteligencia emocional, porque todos tenemos inteligencia emocional, algunos obviamente tienen más habilidades que otros, pero cuando yo me encuentro con ciertas personas, y uno se da cuenta que su mayor expresión es el enojo, ¿cierto? Es preguntarse de quién es el enojo. Entonces, yo hablo contigo y generalmente tu forma de expresarte es a través de la ira, de la rabia, del enojo, ¿cierto? Es preguntarme en la comunicación contigo de quién es ese enojo, de quién es esa ira. Y en la medida en que yo logro responderme que la ira es tuya, no me puedo enganchar con la ira tuya, ¿cierto? Ujú. En el momento en que yo siento que tienes mucho susto, que estás muy ansiosa, ¿cierto? Yo digo, ¿de quién es la ansiedad? ¿A quién corresponde la emoción? Pero si yo me pongo a pico contigo, buscando insistir y sobreponer mi emoción sobre la tuya, ahí va a haber conflicto. Entonces yo creo que la compasión nos lleva de alguna forma a que reconozcamos el sufrimiento en el otro o el propio, a que reconozcamos también lo que quizás le pasa al otro y no engancharme con eso del otro y ayudarle en la medida en que esa persona pida ayuda. Porque es que a veces ofrecemos ayuda y la gente se enoja, ¿cierto? Y tienen razón, porque uno dice, ¿quién soy yo para creerme que soy quien te debe ayudar o quién soy yo para creerme que soy quien te debe enseñar? Yo creo que yo ayudo y enseño en la medida en que las personas pidan ayuda y quieran aprender. El mensaje que cada emoción nos trae, así sencillito para que lo aprendamos, el mensaje que cada emoción nos trae son los siguientes. Uno, el miedo. Cuando el miedo aparezca, que es totalmente válido, lo que nos está diciendo es que hay un peligro, que tienes que protegerte. ¿De acuerdo? La ira. Cuando hay enojo, la ira, el mensaje que nos está preguntando es, ¿algo te está dañando o algo te parece injusto? Y sientes la necesidad de poner límites. La tristeza. La tristeza siempre nos está preguntando, ¿qué has perdido? ¿Qué ruptura has tenido o qué algo valioso has perdido? La tristeza nos ayuda a procesar siempre los duelos y las rupturas. La alegría nos conecta siempre con el otro y nos permite valorar aquello que consideramos que es muy agradable y que es parte de nuestro bienestar. La culpa siempre nos lleva a repensar sobre los valores que quizás hemos transgredido, ¿cierto? Y nos lleva a recapacitar y a reparar eso que quizás consideramos que no fue o no estuvo bien hecho. La ansiedad. La ansiedad es mágica porque nos permite anticipar aquello malo que puede suceder. La ansiedad nos permite cuidarnos. Por eso la ansiedad nos hace poner el cinturón de seguridad cuando nos sentamos en el carro, por ejemplo. El amor y el afecto nos lleva a los vínculos.
nos lleva a tener relaciones y a considerar o a tener esa sensación de pertenencia por el otro y consigo mismo. Y entre otras, salva la vergüenza, nos permite siempre anticiparnos o nos permite analizar de que estamos siendo evaluados de forma negativa y que tenemos que buscar la preservación o la aceptación con el otro porque tenemos que vivir en comunidad. En conclusión, las emociones son nuestras amigas, no son nuestras enemigas, y cada una de ellas trae un mensaje para nuestra vida.